vamos a leer el Salmo 42 y el Salmo 43. Antes de pasar a considerar lo que estos dos salmos tienen que decirnos, me gustaría decir dos cosas. La primera de ellas es que hemos leído los dos salmos juntos porque la mayoría de eruditos concuerdan que es un solo salmo. De hecho, habéis ya notado seguramente cómo hay ciertos versículos y tonos que se repiten. Por ejemplo, el 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún alabarle, salvación mía y Dios mío. Se repite en el versículo 11, de forma prácticamente literal, y luego en el 43 vuelve a repetirlo al final, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aparte de eso, también hay líneas que concuerdan, como por ejemplo la segunda parte del versículo 3 del primer capítulo, del 42:3, me dicen todos los días estos enemigos, ¿dónde está tu Dios? Y de nuevo lo vemos en el 10, ¿dónde está tu Dios? Y luego más adelante vuelve a hablar de los enemigos que lo entristecen al rey David, porque es el rey David quien está hablándonos aquí. En segundo lugar, un detalle muy interesante, seguramente la mayoría de vuestras Biblias ponen libro segundo al principio del Salmo 42, ¿sí? ¿Lo tenéis? Muy bien, pues esto es porque los salmos están divididos en cinco libros o secciones, y también la mayoría de los escritores, etcétera, están de acuerdo de que esto fue modelando, por así decirlo, reflejando los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso el Salmo 1 empieza hablando de la ley, porque es la entrada al Salterio, a estas canciones que tenemos aquí recogidas. Y de forma apropiada, este Salmo 42 empieza el libro segundo, que sería el correspondiente al Éxodo, porque aquí, como veremos más adelante, vemos una persona que está en el exilio, realmente no solo está triste, sino que está deprimida. Y ese es el tema de nuestra predicación en esta tarde, es la depresión espiritual, sus causas y remedio. Por cierto, hay un libro magnífico del doctor Martyn Lloyd-Jones, Peregrino lo tiene. Algunos de los pensamientos aquí reflejados son parte de ese libro, recomendado para todos vosotros, estéis o no deprimidos. Muy bien, habiendo dicho esto, continuemos entonces con la exposición de este salmo. Y tenemos que decir que, aunque el dolor y la angustia ha formado parte del ser humano desde el principio de los tiempos, desde el mismo momento que el hombre desobedeció a Dios y cayó en maldición y rompió esa comunión con Él, desde ese momento es una experiencia humana común, el sufrimiento, la angustia, la depresión. Pero en realidad podemos también afirmar que la depresión es una enfermedad moderna, es una enfermedad que ha sido amplificada con la venida de la era industrial. Por poneros solamente un ejemplo, la última década ha aumentado un 20% los casos de depresión a nivel mundial. Y he preparado algunas estadísticas que siempre son interesantes, ¿verdad? Y algunas de ellas dicen lo siguiente, que el 25% de los adolescentes entre 13 y 18 años sufren de depresión. También es interesante notar que el número de personas afectadas es el doble en las mujeres que en los hombres. Muchos experimentan los síntomas de la depresión por más de 10 años antes de acudir a pedir ayuda. E incluso solamente un tercio de los casos de depresión son tratados médicamente. España, nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que es el cuarto país en Europa con casos de depresión. Y si queréis saber cuáles son el primero, segundo y tercero, son Alemania, Italia y Francia. En el año 2015, esa es la estadística más reciente que he encontrado, aquí en España se registraron casi 2 millones de casos de ansiedad y casi 2,5 millones de casos de depresión. En total, siendo de la misma familia, hablamos de 4,5 millones de gente deprimida, que es aproximadamente el 10% de la población. Y de forma curiosa, también es el porcentaje mundial aproximado de casos de depresión. El 10% de la gente de este planeta está deprimida. Por último,
La depresión normalmente lleva al suicidio y los números que he encontrado nos hablan de que 800.000 personas mueren al año por suicidio, normalmente por causas depresivas. Estamos hablando de un suicidio cada 4 segundos. También es cierto que hay gente que en su propio carácter, si son extrovertidos o si son melancólicos, pues tienen son propensos, esta propensión a la depresión. Y no podemos tampoco dejar de lado, aunque tiempo nos faltaría para hablar más de ello, el uso de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está cansado, si está dañado, si está hambriento, si está enfermo o sediento, pues es más normal que entremos en un estado depresivo. No podemos separar lo que es el ser humano. Somos cuerpo, alma, espíritu. Y lo que ocurre en un nivel afecta al resto. Y esto es así. Por tanto, podemos ver cómo nosotros, como creyentes, no estamos exentos de caer en esta depresión. Y seguro que si preguntáramos aquí, todos nosotros, más de una vez y de dos, hemos estado tristes, cansados o deprimidos. Lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en esta tarde es dividir el texto en 3. Versículos 1 al 5 encontramos los síntomas de la depresión espiritual. Y digo depresión espiritual porque la depresión tiene un fuerte carácter espiritual, lo vivamos como lo vivamos. Por lo tanto, versículos 1 al 5, los síntomas de la depresión espiritual, versículos 6 al 11, los síntomas de la depresión espiritual profunda y Salmo 43, en tercer lugar, veremos el remedio de esta depresión espiritual. La imagen que utiliza aquí el rey David es una imagen muy poética y realmente nos puede evocar muchas imágenes. Es un ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Este ciervo es un ciervo que sabe que si no encuentra agua pronto va a morir. Está angustiado porque si no encuentra un arroyo o un estanque donde saciar su sed, sabe que morirá. Es un bramido de pura agonía porque sabe que lo necesita para poder vivir. Y el problema que está aquí el rey David explicando con esta imagen es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está ausente, no le importo, no parece que le importe mi vida ni nada de lo que hago. Y esta sed que tiene el salmista, pues no es por agua, porque el versículo 2 dice claramente que es mi alma tiene sed de Dios. Y no es un Dios cualquiera, es el Dios vivo, es el Dios verdadero y el Dios eterno. No es el líquido que llamamos HO2 lo que le importa a esta persona, sino poder estar delante de su Dios, poder recuperar esa relación que parece perdida. Y no hay nada en este mundo que le pueda satisfacer. Solo la presencia del Dios vivo puede calmar la sed de su alma. Y así es para con todos nosotros. Dice que no hace más que llorar, ya ni siquiera puede comer. La poca agua que pueda tener en su organismo la está derrochando en forma de lágrimas. Tal es el dolor de esta persona. Su comida y su bebida es el dolor y él está llorando constantemente, día y noche. No hay descanso. Y por si fuera poco, a su dolor se le añade la burla de los enemigos. Esta gente que viene y le dice: oye, ¿dónde está tu Dios? No parece tu Dios está muy cercano, ¿verdad? Estás en problemas, estás con el agua hasta el cuello, pero Dios no te ayuda, Dios no aparece, ese Dios del que tú siempre hablas. ¿Dónde está tu Dios? Incluso en este pronombre, tu Dios, parece haber incluso un tono de burla. ¿Dónde está ese Dios que dices ser el tuyo? Y el dolor nos hace sentir solos, nos hace sentir solitarios. Creemos que estamos solos en el mundo, nos aísla de la realidad realmente, nos hace sentir de tal manera y tal angustia que no hay hambre, ni hay sed, nada nos consuela, todo nos cansa, todo nos aburre, solamente queremos meternos debajo de un agujero y desaparecer, ir a dormir y no despertar nunca, porque la angustia es demasiado fuerte para tolerarla. Y esta angustia se incrementa
no se queda ahí, porque David se acuerda de cómo eran las cosas antes y eran mejores bajo su opinión. Él compara su situación actual con una situación que él piensa que fue mejor en el pasado. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acuerda? De cómo él fue con la multitud, con el pueblo de Dios, y la llevó a la casa de Dios, la llevó al santuario, al templo, a adorar a Dios. Y todo esto ocurría con alegría, con risas, con alabanza, con fiesta del pueblo todos juntos. Y él recuerda, yo antes estaba con Dios, yo antes disfrutaba de su presencia, disfrutaba del templo, disfrutaba de mis hermanos y hermanas, pero ahora, ¿dónde está este Dios? Yo estoy aquí solo, no hay nada de todo esto, no tengo el templo, no tengo al pueblo, no tengo ni siquiera al Dios que está en todas partes. Y él se abate y sigue bajando en esa espiral que es la propia depresión en la que está. Y en el versículo 5 él se acuerda del Dios del pacto. ¿Por qué digo esto? Porque él dice que es su Dios. Y solamente aquella persona que es hijo de Dios, que sabe que está en un pacto con Dios, puede llamar a Dios mi Dios y mi salvación. Y él sabe que Dios empezó en la eternidad un pacto, no lo hizo ni siquiera empezar con seres humanos en este mundo, sino que empezó antes que el mundo fuera creado. Él sabe que Dios es eterno y fiel a sus promesas, pero no puede ver su presencia a su alrededor, no es capaz de sentirlo de ninguna manera. Sabe que Dios es fiel, pero no lo puede experimentar en su vida diaria. Y estas son las características de la depresión espiritual, pero aún se pone peor. Versículos 6 al 11 nos habla de una profundidad aún más grande, de bajar incluso más en esa escalera que nos lleva a la depresión total. Y aquí en el versículo 6 aparece la nostalgia. Aparece la nostalgia. Mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Él vuelve a recordar esas experiencias que tuvo en el pasado, pero ahora está tan lejos de todo ello. Está en estas montañas lejanas, rodeado de gente pagana que no piensan como él ni quieren las cosas que él quiere, y aún su soledad es mayor. Fijaros la angustia, la soledad, lo fuerte de esta depresión que el versículo 7 de forma otra vez poética compara a un abismo, llamando a otro abismo, a cascadas, a ondas y olas, el mar pasando por encima de él. Su angustia es comparada a un mar enfurecido, a un mar donde lo hace sentirse como si fuera una cáscara de nuez en medio de la tormenta terrible y de las ondas gigantescas. En realidad, este versículo es una referencia a la muerte. Fijaros en 2 de Samuel, cómo lo expresa también aquí. El capítulo 22, versículos 5 al 6, nos dicen: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, de la tumba, de la muerte, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Veis la similitud del lenguaje? Incluso algunos autores nos dicen que David aquí está pensando en el diluvio, en la fuerza de esas aguas que durante 40 días cayeron sobre la tierra y lo destruyeron todo, absolutamente todo. Y así es como se siente este hombre en esa depresión. Se siente como una simple hoja arrastrada por el viento de las vicisitudes de la vida, y él solo piensa en morir. No ve otra salida a su situación y no quiere y no puede ver más allá de la situación en la que se encuentra. Pero recordar una cosa: siempre, siempre, siempre amanece cuando la noche es más oscura. En el punto más oscuro de la noche, en el momento más tenebroso, es cuando empieza a despuntar el alba, es cuando aparece la luz que se lleva fuera las tinieblas. Y en esta situación David se acuerda de la misericordia de Dios, del favor inmerecido de Dios que nos da tantas cosas que no merecemos.
De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Antes, de día y de noche, todo lo que tenía eran lágrimas. Ahora empieza a acordarse de la misericordia de su Dios y habla de esta canción que está en el corazón, en su corazón, una canción de gratitud. Él recuerda que día y noche Dios está con él, aunque no lo ve o no lo siente. Se recuerda a sí mismo todas las bondades pasadas que Dios ha tenido con él y canta con gratitud por esta misericordia divina. En realidad está orando, mi oración al Dios de mi vida, y sigue orando en el siguiente versículo. Está orando con esperanza, con confianza. Él sabe a quién ora y quién es el objeto de su oración. Es el Dios de mi vida, es el Dios que cuida de mi vida y la preserva. Y sigue orando en esta oración que le empieza y le dice a Dios, roca mía, le llama su roca. Y es una palabra que podríamos traducir como fortaleza inmensa, rocosa. No es una roca en sí, es una fortaleza inamovible. Sabe que Dios es su fortaleza, pero sigue preguntándole, ¿por qué te has olvidado de mí? David está intentando salir de la depresión, pero aún no lo consigue, aún no es capaz de salir de esta situación. Y de nuevo aparecen estos enemigos. La gente, nuestros enemigos, siempre van a aprovechar el momento débil, el momento donde estamos con más necesidad, y de nuevo vienen a herirle, a oprimirle, a afrentarle y a decirle, ¿dónde está tu Dios? Muéstranos ese Dios del que nos hablas. Nosotros no lo vemos por ninguna parte. ¿Dónde está tu Dios? Y fijaros el lenguaje si es fuerte aquí, cuando nos dice que estos enemigos quieren herir sus huesos. En original está diciendo que hay una espada preparada junto a los huesos. Estos enemigos quieren matarlo, quieren hacerle todo el daño posible. No solamente le afrentan con palabras, sino que realmente quieren la destrucción. David tiene motivos para estar preocupado y esto añade a su preocupación y a su depresión. Y por supuesto, sabemos a la luz de las Escrituras que no solamente tenemos enemigos que son humanos, tenemos enemigos que no son de origen humano. Todos recordaréis que un ángel se rebeló en contra de Dios y ese ángel arrastró con él a más ángeles. Y esos ángeles vinieron a la tierra en forma de los demonios y que hoy conocemos con su príncipe Satanás, el gran mentiroso, la gran serpiente. Y este enemigo es un enemigo poderoso, es un enemigo que está siempre dispuesto a dañarnos, que está siempre merodeando a ver a quién puede atacar, porque nos odia con un odio visceral y está siempre maquinando en nuestra contra, o bien para destruirnos, cosa que no puede porque estamos en manos de Dios, o para llevarnos a la desesperación que aquí está expresando el rey David. Y esta sensación en la que él está metido es agravada por esta burla y la carga es demasiado grande para soportarla. Él está a punto de quebrarse con toda esta carga, con toda esta tristeza, con esta depresión tan grande en la que él ha caído. Y por si fuera poco, se le añade también un tercer enemigo, porque no solamente luchamos contra carne y sangre, también luchamos con nuestra propia naturaleza. La Biblia dice que el enemigo está dentro de las murallas, no está solamente fuera. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos tenemos un corazón que, como dice Jeremías, es más engañoso que todas las cosas. Ni siquiera nosotros somos capaces de conocer bien nuestro corazón, solamente Dios, que es el creador, dice el profeta Jeremías. Y este cúmulo de enemigos, este cúmulo de circunstancias es demasiado para el rey David. Él no puede ya más. Incluso hay un salmo anterior, el 32, donde él dice que mientras se cayó y él ocultó su pecado, sus huesos se envejecieron dentro de él. Estas es las consecuencias de ocultar el pecado delante de Dios o simplemente de ser un pecador no arrepentido. Es la desesperación, estar a punto de romperse, la agonía de no saber qué hacer o dónde acudir para cambiar nuestras circunstancias. Y vuelve
Versículo 11, a clamar a Dios. Vuelve a decir a su alma, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás turbada? No, él no entiende por qué está tan abatido. Él sabe que Dios está ahí, siempre con él, pero no puede verlo, no puede sentirlo, y eso le angustia. ¿Dónde estás, Dios mío? No entiendo por qué no te siento. Pero el Salmo 43, la segunda parte de este Salmo, o la continuación del Salmo 42, nos habla del remedio para salir de esta depresión espiritual.